Ok, este es el repaso para la segunda convocatoria. Vamos a ver cómo nos va. Eh, vamos a ver, estas preguntas tienen que ver con círculo. Vamos a ir justamente a los análisis que nos mandan los círculos. Ok, acá tenemos una figurita donde hay un círculo y hay una línea que es tangente a ese círculo. Las líneas que son tangentes forman triángulos rectos. Entonces yo en realidad de este círculo lo que voy a sacar es un triángulo. No sé qué curioso. Todo apuntaba que era un circulillo, pero al final lo que termino usando es un triángulo. Ese triángulo que está ahí lo voy a poner a un lado y con él voy a trabajar. Vamos a ver. Dice, OA vale 8. OA es la línea que iba desde acá hasta acá, la vertical, digamos. Esa vale 8. Luego dice, ¿cuál es la medida del radio de la circunferencia? Sí, así de fácil. Así de fácil, ni siquiera tuve que poner a buscar. Qué vergüenza. ¿Cuál es la medida del radio de esa circunferencia? No, hombre, es que descaro de pregunta. ¿Cuál es el radio de esta circunferencia si OA vale 8? Resulta que OA es un radio. Entonces les estoy dando la respuesta. Ok. Por lo general la pregunta habría sido ¿cuánto vale esta distancia? OB. Para sacar OB, yo habría tenido que irme acá arriba, buscar la medida, la dimensión, el tamaño de esa línea, de esa parte del triángulo, que va desde el 9 hasta el 24, y colocarlo aquí. Desde el 9 hasta el 24 hay 15 unidades. Entonces acá arriba vale 15. Un ejercicio como este, si me hubieran preguntado por OB, yo hubiese respondido con la fórmula o la aplicación del teorema de Pitágoras, donde los catetos van a llevarme a la hipotenusa. Entonces yo sé que esos dos catetos, cada uno al cuadrado, en suma, me van a dar la hipotenusa. Lo meto a la calcu y dejo a la calcu que haga lo suyo. Y lo que dé es mi respuesta. Y si no me equivoco es 17 porque aquí están las opciones. Está puesto para que hagan cualquiera de las cosas que ahí se supone. Entonces, si la pregunta hubiera sido ¿cuánto vale OB? Que me suena más como a la que estamos haciendo. Ese es el proceso. Si la pregunta era la que estaba aquí, era cuánto vale el radio vale lo mismo que OA, o sea, vale 8. Súper fácil. ¿Dudas o preguntas? Bueno, la número 2 dice así. Considera la siguiente representación gráfica. Si me voy muy rápido y están copiando algo, me avisan. La pregunta, ¿cuál es la ecuación de esa circunferencia? La ecuación del círculo tiene una fórmula. Yo voy a restarle a la X y a la Y el valor de A y de B, que son los puntos del centro. ¿Ok? A, B es el punto centro. El punto tiene un valor en X y un valor en Y. Entonces el punto centro es el que está aquí. Ese punto vale 0 para X y 0 para Y. Porque cuando pasa por este puntico, por el cruce, ella es 0,0. Y el radio, que es lo otro que necesito para la fórmula, pues ya tengo A y B. El radio es la distancia desde ese puntico hasta cualquier punto o borde del círculo. El único número que hay es allá atrás, hacia el menos 7. Desde el 0 hasta el menos 7 hay 7 unidades. Quiere decir que el radio vale 7. Profesor, ¿pero el radio vale 7 positivo? Sí, porque el radio es una distancia. Y las distancias siempre se van a tomar como positivas. Entonces no hay la necesidad de cambiarle el signo. Entonces en la fórmula yo cambio la A por un 0, desaparece. Yo cambio la B por un 0, también desaparece. Y la R estoy diciendo que vale 7. Según la fórmula tengo que ponerla al cuadrado. 7 al cuadrado lo meto en la calco y me da 49. Ahí estaríamos. Entonces sería la opción C. Ok, seguimos con círculos. La circunferencia C dada por la fórmula que está ahí traslada su centro 6 unidades a la derecha y 3 unidades hacia arriba. ¿Cuál es la nueva circunferencia?
Bueno, como la circunferencia solo traslada al centro, no se hizo más grande ni más pequeña, no cambió su tamaño, el radio no cambia. Quiere decir que el cambio tiene que darse acá. Vamos a ver cómo funciona el asunto del cambio. Ella ya tiene un centro que ahorita no hemos incluido, no hemos sacado por aparte. Pero la circunferencia, que se llama x más 1, tiene a ese 1 negativo como parte del centro. Y luego también se llama y a la 2. Quiere decir que la y no tiene ni un más, ni un menos, ni nadie aquí a la par. Quiere decir que tiene un 0. Y como lo dijimos, viene el radio, pero el radio no me interesa porque el radio no cambia de tamaño. Entonces se queda igual a como está. Entonces tengo el centro. Ese era el centro que tenía la circunferencia. Pero me dicen que tengo que hacer unos cambios. Vamos a ver cuáles son los cambios. Entonces me dicen que tengo que mover 6 unidades a la derecha. Recuerden que izquierda y derecha tiene que ver con la x. Si voy por la izquierda, la x negativa. Si voy por la derecha, la x positiva. Cuando diga arriba y abajo, ese tiene que ver con la y. Y positiva para arriba, y negativa para abajo. Muy bien. Regresando a la pregunta, 6 unidades a la derecha. La derecha es x y es positivo. X es el primer número, entonces ahí lo voy a poner. Voy a poner al 6. Y como dije que es x a la derecha es porque x es positivo, entonces queda 6 positivo. Después dice que lo tengo que mover 3 unidades hacia arriba. Las unidades hacia arriba son las y más, o sea, es el valor que me dieron en la parte de las y, que es el segundo resultado, y en positivo. ¿Qué hago con eso? Pues los voy a unir, los voy a sumar. Entonces yo digo menos 1 más 6, voy a la calco y ella me dice que eso es 5. 0 más 3, voy a la calco y ella me dice que eso es 3. Ese resultado, así de simple y sencillo, es el nuevo centro. Entonces aquí es donde yo voy a construir mi ecuación. Tengo que usar al 5 y al 3. Según las ecuaciones, la que tenga 5 y 3 podría servirme. ¿Qué pasaba cuando yo tenía un centro? Si yo llevo el centro a la fórmula, a la ecuación, tengo que cambiarle el signo a los valores. Ellos están en positivo, al cambiarles el signo quedan en negativo. Es decir, ahí estoy. Esa sería la correcta. Entonces me pueden pedir que lo mueva menos unidades. Entonces en vez de moverlo hasta el 6, perdón, en vez de moverlo 6 unidades, lo puedo mover por ejemplo 3. Entonces ya no va a quedar en 5, va a quedar en 2. Entonces eso va a cambiar todos los posibles resultados. Eso es todo lo que hay que hacer, es bastante simple. Bueno, esas son las 3 preguntas que vienen del círculo. Por lo menos en marque con X. Vamos a continuar. La siguiente pregunta dice, un polígono regular. Los polígonos regulares, otra vez recuerden llevar la hoja de fórmulas, ¿verdad? Los polígonos regulares tienen eso, miles de fórmulas. Entonces lo que hay que hacer es buscar una fórmula que se amolde a la situación. Si un polígono regular posee un ángulo central de 45, yo voy a poner ángulo central 45 grados. Su lado mide 3. La pregunta es, ¿cuál es el perímetro? El perímetro de los polígonos regulares es n por L. N, número de lados, L, lo que vale el lado. Si nos fijamos, ya me dieron L, vale 3. Pero ¿qué no me han dado? Me falta la N. Tengo que conseguirla. En vez de la N que me dieron, el ángulo central. Qué mensos para que me hagan el ángulo central si yo lo que ocupo es la N. Bueno, de alguna forma me están diciendo use el ángulo central para encontrar el valor de N. Entonces eso es lo que intentaremos. La fórmula del ángulo central es 360 grados dividido entre N. Pero yo acabo de decir que el ángulo central mide 45. Entonces yo voy a tomar y la voy a igualar al valor. Yo quiero averiguar N, voy a hacer un intercambio. La N va a subir a multiplicar y el 45 va a bajar a dividir.
Entonces, al final de cuentas, 360 dividido entre 45 me va a dar el valor de n. Eso es 8. Profesor, no está la respuesta. Vea, ninguna es 8. Correcto, no está la respuesta porque esa no fue la pregunta. Yo acabo de encontrar lo que vale n. Pero la n va multiplicada por la l. Entonces, vamos a ver. Si n es 8, L es 3, entonces el perímetro es la opción A, 24. ¿Vieron qué fácil? Bastante sencillo. Muy bien, seguiremos. Yo este ejemplo lo hicimos en clase, por todo lado lo propusimos. El área de un hexágono regular cuyo lado mide 10 centímetros es... Regulares, habíamos dicho que tenía una particularidad. Yo lo podía separar en 6 triángulos equiláteros. Esos 6 triángulos equiláteros, ¿verdad?, formaban el hexágono. Entonces, si yo encontraba el área de uno, lo multiplicaba por 6 y ya lo tenía. O, no importa, ni modo, voy a encontrar la fórmula del hexágono directamente. Ok, en el hexágono, solo en el hexágono, el lado mide lo mismo que el radio. Ok, la fórmula general es perímetro por apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula del área de cualquier polígono regular. Entonces yo podría intentar encontrar perímetro, encontrar apotema y usar la fórmula. Perímetro ya lo tengo. ¿Cómo ya lo tengo? Sí, es muy fácil. Es multiplicar al número de lados de un hexágono, que son 6, por lo que mide cada lado. Ok, ya tengo el perímetro, ya tengo esta parte, pero necesito el apotema. El apotema sí hay que buscarlo. En el dibujillo, el apotema es esta línea. Yo ya sé que el lado es igual al radio, eso lo acabamos de mencionar. Entonces, esto era el radio, esta línea aquí, larguilla. ¿Ok? Eso vale lo mismo que el lado, vale 10. En el hexágono, el lado que está aquí abajo, en el hexágono en términos generales, el lado que está aquí abajo, cuando yo tiro la altura, cuando yo tiro el apotema, esa línea forma un ángulo de 90. ¿Y eso qué logra? Eso logra que divida al lado en dos partes iguales. Si el lado valía 10, ese pedacillo vale la mitad, que sería 5. Como lo que me interesa es el apotema es un cateto. Si ustedes se fijan, esto es lo que tengo. El apotema es un cateto y si yo quisiera averiguarlo, simplemente voy a la calco y hago una resta. Y ahí ya tengo mi solución o mi respuesta para lo que vale el apotema. Ojo que todavía no he llegado a la respuesta. La pregunta es, ahora sí, ¿cuánto vale el área? El área es perímetro por apotema dividido entre 2. Y lo meto a la calco. Y aquí está la respuesta correcta. Apréndensela bien, esta está lindísima para dejarla en el desarrollo en vez de ponerla aquí. Así que apréndansela bien. Repasen mucho la forma, el concepto. Ok. Muy bien. Insisto, ponle atención a esto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profesor, ¿usted está grabando la clase? Según yo sí, pero hay que ver si se queda. Ojalá que sí. Ah, bueno, gracias. ¿Alguna pregunta a lo que estoy yo explicando?
No, nadie tiene preguntas. Qué bonito, qué bonito. Bueno, en ese caso, vamos a tratar de continuar. Permítanme. ¿Qué diablos pasó ahí? Un segundo. Ya, sí, ya. Ok, vamos a buscar en ese dibujito, que es un dibujo muy simple, ¿cuál es el área? Pues el área de esta figura es todo el espacio que ocupa aquí adentro. Yo puedo encontrar esa área de varias maneras, pero la más elocuente y sencilla es a través de dos triángulos rectos. Yo voy a separar a la figurita en dos partes. Yo voy a decir que si cierro, aquí arriba tengo un triángulo y ahora que cerré, aquí abajo queda otro triángulo. Voy a encontrar el área por partes. Voy a empezar a buscar el área número 1. El área número 1 es este triángulo que está aquí. ¿Cómo puedo yo encontrar el área de ese triángulo? Bueno, yo lo puedo encontrar a través de las medidas de sus lados. Entonces, esta línea que está aquí abajo, que va desde A hasta el punto casi C, va desde el 1 al 3, es decir, esa línea vale 2 unidades. En la figura 1, en el área 1, en ese triángulo que dibujé, y la línea verticalmente parada, la que va hacia arriba, sería esta. Ay, sorry porque se desvía aquí esto. Voy desde el 1 hasta el 4. Quiere decir que esa línea mide 3. Entonces yo lo que tengo que hacer es aplicar la fórmula del área del triángulo. ¿Cuál es el área de un triángulo? Base por altura dividido entre 2 o largo por ancho dividido entre 2. Voy a poner la altura como siempre la ponemos con la H. Perdón. Entonces para los efectos la base es 2, la altura es 3, la fórmula lleva un 2 abajo y eso nos da 3 unidades. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque eso es solo el área 1, esta parte de acá. Pero la figura está compuesta por también el área 2. Entonces vamos justamente a buscar el área 2. Ok, el área 2 sería ahora olvidarnos de ese triángulo de arriba y más bien enfocarnos en este triangulito de aquí abajo. Entonces vamos a ver cómo nos va. Entonces el área 2 sería base, que es la distancia que va de 3 a 5, por la altura, que es la distancia que hay de aquí a aquí, del 1 al 2, y nada más cambiamos en la fórmula. Entonces ya tengo las dos áreas, las voy a unir. ¿Cómo las uno? Sumándolas. Entonces el área total sería 4 centímetros cuadrados. O sea, la opción A. No sé si hay alguna dudilla con esa. ¿Algo se entiende? Muy bien. Seguimos entonces. Profe. Gracias. Estas preguntas deberían ser muy fáciles, deberían ser así como a ojos cerrados casi. La siguiente representación gráfica corresponde por intervalo a cuál conjunto. Entonces recuerden que cuando los dibujitos están como estos, pintados, los paréntesis deben quedar hacia adentro. Ni siquiera nos fijamos en los números, los únicos que tienen los paréntesis hacia adentro es la opción A. Listo, para de contar. Aquí abajo hay otro dibujo muy parecido, creo. Ah, no, es en la página que sigue. Ajá. Usando esa lógica, ¿cuál puede ser la respuesta? Entonces aquí hay un punto sin pintar y aquí hay un punto pintado. Ok. Eso significa que lo que está sin pintar va a ir abierto y lo que está pintado va a ir cerrado. Profesor, pero es que no están preguntando eso. Bueno, sí lo están preguntando, pero no de esta manera. Voy a ir a la notación por comprensión, es decir,
lo que está al principio, todo lo deberían traer. Es lo que está al final lo que me va a decidir el gráfico. Yo sé que estamos con el número -2 y con el número 0. ¿Ok? Siempre las respuestas sean del pequeño al grande. Entonces, el -2 debería ser el primero. Eso nos ayuda a descartar la última opción. -2, -2. Ok. Y ahora lo que hay que hacer es verificar cómo va ese -2. Según lo que dijimos, tenía que ir abierto. Cuando yo hago las relaciones de orden, ir abierto significa que viene así el signo solo. Ir cerrado significa que lleva una rayita extra. Pero cuando yo reviso, yo entiendo que la que me sirve es la que tenga el signo sin la doble raya. Entonces básicamente el signo sin la doble raya apuntando al 2 y este ya lo habíamos descartado, quiere decir que la opción correcta es la A. Ok, vamos a regresar porque nos brincamos algunas. Era para que esa que era parecida, aprovecharla. Dice otra vez un poquito más de conjuntos, sea de el conjunto formado por todos los números enteros positivos y múltiplos del 4 menores que 22. ¿Quiénes son los múltiplos del 4? Los resultados de la tabla del 4. Entonces yo digo 4 por 1, perdón. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8, 4 por 3 12, 4 por 4 16, 4 por 5 20, 4 por 6 24, 28, perdón. Y así sucesivamente. ¿Pero cuál es el problema? Bueno, que me dijeron que además de ser múltiplo de 4, tiene que ser menor que 22. Entonces todos los que se pasan de 22 no sirven. Ese es el conjunto. Ok, la pregunta. ¿Cuál de las siguientes proposiciones es verdadera? ¿Es cierto que el 24 pertenece a este conjunto? Pues yo no lo veo en ningún lado, así que no es cierto. ¿Es cierto que el conjunto D son estos números que están aquí? 4, 8, 16 y 20. Me parece que falta uno, ¿cierto? Entonces el que está faltando me dice que esto es mentira también. O sea que la última debería ser la correcta. ¿Qué dice la última? Que el 14 no está en ese conjunto. Y si yo lo busco, tiene toda la razón. Ahí no está el 14. Entonces esta es la que es verdadera. Ven, la pregunta está dando información como al revés. ¿Preguntas? Ok, A es el conjunto de todos los números enteros pares positivos. Vea que A, B y C y el nombre que quieran es como inventado. Mira, ¿por qué quedó cortado esto? Qué loco. Bueno, A es ese conjunto y la pregunta me pide ok, sorry porque no quiero bajar. Ya, no, todavía no. Ya. La pregunta me pide que encuentre ¿okay? Una relación entre los dos conjuntos. El primer conjunto son todos los pares positivos menores que 10. Entonces yo digo pares positivos menores que 10. El 2, el 4, el 6 y el 8. Ese es el conjunto A. ¿Quién es el conjunto B? Son los números más grandes que 5 y menores que 11. Si son más grandes que 5 no puedo contar al 5.
Entonces yo empiezo a contar. ¿Hasta dónde? Hasta donde diga aquí. Mayores que 11, menores que 11. Entonces ya no sigo. Esos son los dos conjuntos. El A y el B. Ahora sí me hacen preguntas sobre alguna propuesta que sea verdadera. Ok. ¿Qué pasa si yo hago la unión de estos dos conjuntos? Si yo los uno, los estaría poniendo en un solo conjunto. Empiezo con el 2, sigo con el 4. Ahora sigue el 6, que está dos veces, pero se pone una vez. El 7. El 8, que es la misma historia. ¿Ok? Está bien la propuesta. Bueno, ahí termino con el 9 y el 10. Está bien la propuesta con respecto a la opción que me dieron aquí arriba. Es la misma. Si yo me pongo a verla detenidamente, le falta un número, ¿verdad? El número 5 no está incluido. Quiere decir que no es la respuesta porque le está faltando el 5. Entonces, las dos opciones que quedan tienen que ver con la intersección. La intersección era lo que se repetía. Yo voy a buscar en esos dos conjuntos qué es lo que se repite. Entonces, yo ya sé que el primer conjunto tiene al 2, al 4, al 6 y al 8. ¿Se repite alguno aquí abajo? Mira, se repite el 6, mira, se repite el 8. Entonces, el 8 y el 6 deberían ser la respuesta correcta. ¿Qué loco? ¿Me brinqué alguno? No. Esa debió ser la respuesta correcta. Quiere decir que seguramente me brinqué alguno en el examen. Ok, por ahí va el asunto. ¿Preguntas, dudas? Bueno, muy bien. Dice que, bueno, esa ya la hicimos. Considera la siguiente tabla con valores agrupados. Creo que la vez pasada lo explicamos mucho, pero algunos todavía no se acordaron en el examen. La gran mayoría tuvo buena, pero aún así hay varios que no. A ver. Disculpe, Ajá. se brincó la 10 o me parece. La 10 quedaba al otro lado, me parece a mí. No, la 10 fue la que acabamos de hacer. Y La 9 la hemos entonces. hecho hace rato. Ah, me brinqué la 9, una de atrás, dice usted. A eso pudo haber sido, ahí sí le creo. Mira, sí, me la brinqué. Uy, buenísimo, y es de las de traslación que a veces da problemas. Qué dicha que vino, gracias. Entonces resulta que dice que la pregunta ¿qué es esto? ¿Qué es esto tan loco? La anotación del intervalo en forma de corchetes, como le dicen por ahí, ¿verdad? O de conjuntos. Entonces dice que hay un intervalo donde X pertenece a R y que el conjunto que yo voy a estudiar va desde el -1 hasta el 1. Si nos fijamos en estas tres opciones, todos van desde el 1 desde el -1 hasta el 1. Entonces esa parte está bien. ¿Cuál sería la parte aquí que nos interesa? La parte de si va abierto o si va cerrado. Entonces, como tiene un menor igual con respecto al 1, el 1 tiene que ir cerrado, el 1 negativo. Y con solo eso ya sabemos cuál es la respuesta correcta. ¿Preguntas? Muy bien. Les hablaba de los datos agrupados. Vamos a ver qué pasa cuando yo en estadística tengo grupos de datos. Ahí, por ejemplo, tengo el número 111, 130 y 145. Son números que están ahí. Se repiten la cantidad de veces que dice abajo.
Ok, es como que a mí me hubieran dado una lista de números y me hubieran puesto al 115 11 veces. O si me hubieran dado el 130 9 veces. O el 145 8 veces. Claro, no me los dieron así. Me lo dieron en resumen. Bueno, más fácil, más ordenadito. Sí, pero a veces tendemos a equivocarnos. Vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es la moda? Entonces, la moda, me están preguntando por un número del conjunto. Entonces, la moda tiene que ser por fuerza alguno de los valores de arriba. Porque esos son los números o los datos del conjunto. Quiere decir que el 11 no puede ser la moda. Quiere decir que la moda es o 115 o 145. No es el más grande necesariamente. No es que sea el 145 porque es el más grande, no. Es el que más veces se repite. O sea, el que tiene un número más alto aquí abajo. Es más grande el 11, la moda 115. ¿Por qué? Porque el 115 está 11 veces. Muy bien, con esa misma tabla, ¿quién es el mínimo? ¿Cuál sería el mínimo ahí? Sería el 145 porque se repite 115. solo 8 veces. Ok, vamos a ver. La pregunta es, ¿el que se repite menos veces o el número que parece más pequeño? Yo digo que es el 115. Ok, igual que antes, la respuesta tiene que salir de esos valores de ahí arriba. Y la pregunta dice, ¿cuál es el mínimo? El mínimo siempre es el más pequeñito. Entonces, el que le hayan mandado aquí a revisar, yo voy a buscar de ellos cuál es el valor más pequeño. ¿Y quién sería? 115 tal cual lo dijo la compañera. Bueno, una calificación, a ver. En la siguiente tabla se muestran las calificaciones de un estudiante, así como el porcentaje de cada rubro que compone la evaluación. Según los datos, ¿cuál es la nota del estudiante? ¿Qué había que hacer aquí? En la sana teoría yo solo multiplico la nota por el porcentaje, por el valor. Entonces, por ejemplo, un estudiante se ganó un 80. Ese 80 tengo que tomarlo del 20% que valía su prueba. Entonces yo multiplico 20% por 80. Eso lo hace la cálculo por mí. El resultado que me da lo puedo ir poniendo aquí a un ladito y de alguna manera lo que estoy buscando es totalizar. Entonces voy a ir buscando nota por nota, parte por parte. Ahí voy resolviendo todo. 75, 25% es que 18,75, no sé, por ahí debe andar. 1,95 del 30 era un 27, 28,5 y un 60 del 25% es 15. Lo sumamos todo y que la cálculo nos dé una respuesta. 31, 49, 75, 50, 25, 58, 25. Perdón, 50, 78, 25. Esa debería ser la respuesta, pero eso no cuesta nada, eso lo hace la cálculo. Dentro de los cambios no estoy seguro porque no lo estoy, pero me parece que eso también puede ser una pregunta de desarrollo. Entonces pudiera ser que eso le sirva o no sirva. ¿Estamos? Ok. ¿Dudas? Nada. Profesor, ¿cómo era que se hacía? Era el 20 por el 80. Sí, el 20%. La tecla por ciento que es Ajá, y allá abajo. ok, Y lo multiplica por 80 y ya eso le da el 16. gracias. ¿Cuál o cuáles de los siguientes conjuntos representa una función?
el gráfico de una función. ¿Cuál de esos es función? Entonces hay que analizar una por una las opciones. La primera opción será una función. Vamos a ver. ¿En qué me fijaba yo para saber si algo era función? Me fijaba en las X. Las X son el primer elemento de cada parejita. Eso es en lo que yo me tengo que fijar. Ok. ¿Qué pasa si esos números se repiten? El menos 2 tiene dos parejas. Este no sirve. Entonces yo estoy buscando uno donde esos números no se repitan. Y la segunda opción es la única que cumple que esos números no se repitan. Los números de la X de cada par ordenado, el que viene de primero. Eso significa que la opción correcta es la 2 o solo la 2. Ok, vamos ahora a ese grafiquillo, ese diagrama. Dice así: de acuerdo con los datos de la figura, se presenta un experimento que consiste en lanzar un dado legal, un dado común y corriente al aire y anotar que sale. El evento A es que salga un número par y el evento B es que salga un número primo. Como ustedes pueden ver, ahí está señalado a partir del dibujo, pero por si acaso los números primos son el 2, el 3 y el 5 en un dado. Entonces el diagrama justamente me muestra las dos situaciones. Me muestra la situación de A, que tiene a todos estos elementos, y me muestra la situación de B, que también tiene a todos estos elementos. ¿En qué hay que pensar? Ok, en los que son iguales, en los que son diferentes. Pero vamos a ir revisando una por una. Dice la primera propuesta: la intersección es 2. ¿Qué es la intersección? El o los números o los elementos que comparten lo que sea que yo esté valorando. Entonces, como la intersección de los conjuntos, es que tienen en común esos dos conjuntos. Y lo que tienen en común esos dos conjuntos es el número 2. Y eso sería súper fácil. Si me hubieran dicho que quién es la unión, ¿qué hubiera pasado? Bueno, si me hubieran pedido la unión, yo tengo que tomar a todos los elementos del conjunto de A, tengo que tomar a todos los elementos del conjunto de B y ponerlos juntos. El número 2 está dos veces, lo tacho una vez para usar el otro. El número 3, el número 4, el número 5 y el número 6. Ese sería el resultado de la unión de esos dos conjuntos, de hacer un solo conjunto con todos los elementos de ellos. Eso es lo que es la unión. Pregunta 17. ¿Cuál o cuáles de ellos son gráficos de una función? ¿Qué habíamos quedado? Usamos un lápiz, una regla, algo. Y con eso íbamos a hacer una medición sencillita. ¿Ok? Si esa línea toca en dos diferentes puntos al dibujo, como aquí y aquí, ya no es función. Si yo hago eso mismo de la línea por acá, todo va bien, todo va bien. Pero cuando llego a hacerla aquí, ya no va bien. ¿Por qué no va bien? Porque tocó aquí arriba. Perdón. Tocó aquí arriba y tocó aquí abajo al dibujo. Recuerden que las líneas horizontal y vertical no se cuentan, ¿verdad? Esta línea y esta otra no las puedo contar como parte de la función. La función como parte de ella es lo que está, en este caso, en la curva, lo que estoy repintando en este momento. Eso es lo que va a contar para saber si eso es una función. Pero como aquí toqué en dos puntos, esta tampoco es función. O sea, la respuesta final sería que ninguna de las dos.
Siguiente pregunta dice, considera un experimento de escoger una bola al azar de un número natural del 1 al 15. El evento A se define como sacar un número par. El evento B como sacar un número múltiplo de 4. ¿Quién es A? Todos los números pares. ¿Desde dónde? Del 1 al 15. Entonces yo voy a empezar a poner algunos de los numeritos. ¿Hasta dónde llega el A? Bueno, el A sería hasta el 14, ¿verdad? Porque son todos los números pares entre el 1 y el 15. ¿Quién sería el evento B? Ese evento se conforma de todos los números que son múltiplos del 4. Entonces otra vez igual que antes, la tabla del 4. Y terminan 12, ¿por qué? Porque dice que tienen que ser menores que 15. Entonces, si yo quisiera poner otro múltiplo del 4, ya se pasa ya a 16. Otra vez la pregunta sobre la unión o la intersección. ¿Quién sería la unión de esos dos conjuntos? Pues sería agarrarlos y ponerlos todos. Al 2, al 4, al 6, al 8, al 10, al 12. ¿Ok? El 4 de aquí abajo ya está incluido. El 8 de aquí abajo ya está incluido. Y el 12 igual. Entonces de alguna manera coincidieron. El conjunto A es lo mismo que la unión de esos otros dos conjuntos. Coinciden. Aquí me fallaron mucho. Vamos a ver. El dibujo lo dice todo, chiquillos. El dibujo es el que me está diciendo todo. A ver, allá arriba está la ecuación que de todas maneras me podría ayudar, pero ¿cuál dibujo es todavía más fácil? La pregunta, ¿cuál es el ámbito de la función? ¿Qué era el ámbito? Era lo que iba de abajo hacia arriba. Entonces, si yo mido de abajo hacia arriba, pregunto, ¿cuál es el ámbito de esta función? Bueno, el valor más pequeño está aquí y el valor más grande no para porque esto va a seguir moviéndose. Eso quiere decir que el ámbito de la función va desde el punto más bajo hasta el punto más alto. Los infinitos siempre se dejan abiertos y los otros valores hay que revisarlos. Como la línea viene pintada, no trae ceros por ningún lado, quiere decir que todo está bien. Así de fácil, chiquillos, es el ámbito. ¿Quién es la imagen de 0? ¿Qué era una imagen? Las imágenes son Y. Las preimágenes son X. Entonces yo tengo que dar el valor de Y sabiendo que X vale 0. El X igual a 0 está aquí. ¿Dónde toca ese dibujo? Toca en el menos 4. Entonces la imagen de 0 es menos 4. La siguiente pregunta, ¿quién es el vértice? El vértice es un punto. Esto es el vértice, el punto más bajo que tiene la función. Está en dirección al menos 4,5 y al menos 0,5. Siempre van primero las X y después van las Y. Ay, se movió, perdón. Y después van las Y. Un intervalo donde f es creciente. ¿En qué tengo que fijarme? En que la función en su dibujo de izquierda a derecha vaya para arriba. Si yo veo el dibujo, que no tengo que perderlo de vista porque de ahí es donde salen las preguntas. Si yo veo el dibujo, esta función viene para abajo. Pero cuando llega al vértice, ¿qué pasa?
se transforma y va para el otro lado totalmente opuesto. ¿Dónde está creciendo? Ok, de izquierda a derecha primero empecé bajando. Entonces, ¿dónde voy a crecer? En la parte que está en verde. ¿Y eso dónde se mide? En X. O sea, sería, perdón, del valor donde estoy midiendo, el 0.5, en adelante. Eso sería. Otro dibujillo más o otra función más. Dice, ¿cuál es el dominio de esta función? ¿Quién es el dominio? Las X. Entonces yo voy a ir de izquierda a derecha, del valor más pequeño al valor más grande. Entonces el valor más pequeño, ¿quién sería? Ok, viendo el dibujo, el valor más pequeño es el -2. Es el que está más atrás. No porque en la lista no venga el -3 o no venga el -4. No, es porque es el último punto que toca el dibujo. Si yo pienso en el -3, el -3 no está tocando al dibujo. Entonces yo tengo que salir de donde sí se toca el dibujo, que sería -2. ¿Y a dónde llego? Sigo la línea. ¿Y cuál es el punto donde termina la línea? En dirección al 6. Entonces el dominio es desde el 2 hasta el 6. Ok, quiero aclararles algo. Si ustedes ponen 2,4 o 3,6, eso no está bueno. Tiene que ser todo el punto. O -2,6 o lo demás que pongan está malo. Profesor, pues es que yo me acerqué, puse -2,5, sí, pero no puso el resultado correcto. Está malo. Ok. Perdón, creo que me adelanté un par de páginas. Sí, me adelanté un par de páginas. La pregunta. Entonces dice ahora, ¿cuál es la intersección con el eje X? ¿Qué es una intersección con el eje X? Es pasarle por encima. Entonces yo veo el eje de las X y yo veo que se le pasa por encima en este punto o en este otro. Tengo que poner el punto, el nombre del punto. ¿Cómo se llama el punto de aquí? Bueno, si aquí está el 1, aquí está el 3, el que va en medio es el 2. Se llama 2,0. Una preimagen de 2. Una preimagen. La preimagen es la X. O sea, el 2 es el Y. Entonces, ¿quién es parejita con la Y igual a 2? Entonces, esta es la Y. El número 2 está aquí. ¿Quién es pareja con él? Un montón de valores. Puedo escoger uno, el que yo quiera. ¿Cuál? El -1. Está bien. ¿Cuál otro? El 0. Ah, también con el otro, el 1. Hay más. Claro, los decimales, etcétera, etcétera, etcétera. Los decimales que están entre -1 y 1. Ok, solo había que poner uno, ¿verdad? Ustedes escogen cuál. Para la siguiente pregunta, me piden que encuentre la imagen de 3. La imagen es una Y, por lo tanto el 3 es una X. Cuando X vale 3, ¿dónde toca el dibujo? En -4. Y ahí estaríamos ya con esa parte del examen. ¿Preguntas hasta aquí? Ok, un poquito de probabilidad estadística. Hay algunos datos por ahí. Sé que en total hay 50 personas, siempre en esas tablitas. El total general está aquí, en esta esquina inferior derecha. Y ese total interviene en estos casos en dos formas diferentes. Ese total son las 50 personas entre hombres y mujeres. Y ese total viene siendo 50 y es el total de estudiantes con 39 años. Con 39 años, perdón. Es el total de los 39 que prefieren matemáticas, los 4 que prefieren español y los 7 que prefieren biología.
Entonces hay dos situaciones a la vez, el género y la materia que les gusta. Pero en ambos casos tiene que dar el mismo total, tiene que dar esos 50. La pregunta o la número 1 de las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un hombre cuya materia favorita sea biología? ¿Qué tengo que hacer? Buscar el total de personas que hay, cuáles son hombres que les gustan biología. ¿Cuántos hombres hay aquí que les gusta biología? Según lo que dice la tabla. Solo hay 3 que les gusta biología. Entonces, si solo hay 3, la probabilidad es el número que yo ando buscando entre el total de opciones. ¿Y cuántas opciones hay aquí? Hay 50 porque es el total de la gente que había. De los 50 que hay, 3 cumplen con lo que me piden. Que sea hombre que le guste biología. Eso es lo que ustedes tienen que buscar. En la siguiente pregunta dice, si se elige a una mujer, entonces ya no están participando los 50 personas. Están participando solo las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Sigo la línea. Por todas hay 28. Ese es el total. Entonces el 28 va a ir abajo más bien. Si le da la gana borrarse, si no quiere borrarse no se borre. Okay. En la parte de arriba, ¿quiénes van? A las que tengan a matemáticas como materia favorita. Entonces yo agarro estos 18. No, porque estos son hombres. Aquí me dice que son solo las mujeres. Entonces voy a agarrar esos 21 de 28. Son 21 mujeres que les gustan matemáticas de un total de 28 mujeres que hay. Las otras 7 no les gustan matemáticas. Entonces por eso la probabilidad solo cuenta a las 21 que sí les gusta. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione un estudiante hombre y que su materia favorita sea español? Aquí están los hombres y aquí está español. Solo hay una persona a la que le gusta eso, de las 50 personas que hay en total. Ven, yo relaciono a los que cumplen lo que yo pido o lo que me piden contra el total. 1 contra 50. La otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que se seleccione a un estudiante cuya materia favorita no sea biología? ¿Ok? Hay 7 a los que sí le gustan biología, entre hombres y mujeres. Pero hay todos los demás que básicamente son 43 a los que no les gusta biología. Y como la pregunta es que no sea biología, pues yo voy a decir que son 43 de 50. ¿Me siguen? La pregunta es como al revés. Ok, no es a quienes sí les gusta biología, sino a todos los demás. Entonces, si les gusta mate, no les gusta biología. Si les gusta español, no les gusta biología. Por eso los cuento y digo que son 43 en total. Y la última de las opciones dice, ¿cuál es la probabilidad de que se seleccione al azar a un estudiante mujer o que su materia favorita sea matemáticas? Viene una O. ¿Qué significa eso? Que tengo que tomar en cuenta las dos características. Tengo que tomar en cuenta mujer y matemáticas. Yo voy a ir arriba y yo digo, ok, a todas las mujeres las tengo que tomar en cuenta. Entonces yo voy a contar a estas, perdón. Yo voy a contar a estas mujeres. Y también voy a contar a las personas que les gusta matemáticas. Veas que no dije mujeres, dije a las personas. ¿Qué significa eso? Que puedo incluir a los hombres. Ok, si ustedes lo hacen así, viéndolo de ahí arriba, ustedes se pueden dar cuenta que todo lo que yo marqué cumple con lo que me están pidiendo. Entonces yo nada más lo cuento. 21 más 18 es 39, 42, 46. Entonces yo diría que en la última pregunta son 46 de 50. Y eso es todo.
Eso es todo en esa parte. La probabilidad es pura paciencia. Siguiente pregunta. Hay una función de la forma y igual a mx más b, es una función lineal. Me dan un dato y me piden que encuentre el valor de m y una recta que sea paralela. La función que a mí me dan no está ordenada. ¿Ok? Y es igual a mx más b. Pero no está ordenada. ¿Por qué no está ordenada? Porque resulta que no tengo y igual a algo, sino que tengo 3x igual a algo. Entonces hay que arreglarla. ¿Qué hago? Pues hacer lo posible porque la y quede sola y todo lo demás al otro lado. Entonces, yo puedo, por ejemplo, como lo que quiero es dejar la y sola, quitar los estorbos de esta y, mandarlos al otro lado. Profesor, pero es que la y estaba de primera al lado izquierdo, no importa si está de segunda, mientras quede como yo la necesito. O en el peor de los casos, a los que se les enreda, pues pasan todo para el otro lado. El 6y lo pasan para atrás, le cambian el signo. Y el 3y lo pasan para el otro lado, también le cambian el signo. Ah, ya puedo contestar. No, porque yo necesito la y sola. Entonces, para que la y me quede sola, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar a ese menos 6 y se lo voy a dar a cada expresión. Ajá, resuelvo lo que pueda resolver, es decir, lo meto a la calco. Menos 3 sobre menos 6 en la calco da 1/2. Y menos 1 entre menos 6, donde lo meto a la calco, da 1/6 positivo. Ya esa es la ecuación y ya aquí tomo los datos. ¿Quién es la pendiente m? Ok, antes lo escribí, ¿verdad? Y es igual a m por x más b. M es la que viene pegada a la x. ¿Quién viene pegada a la x? S 1/2. Y la otra pregunta, ¿quién es una recta que sea paralela a esa recta que está ahí? Las rectas son paralelas cuando tienen el mismo valor de m. Entonces ustedes nada más se van a inventar una recta que se llame y igual a la misma m por x y le ponen el número que quieran. Y ya con eso las rectas son paralelas. ¿Se entiende el procedimiento? Hace rato no los oigo. Bueno, quiero pensar que ahí vamos. Sí, profe. Excelente. Vamos ya casi sobre tiempo. Vamos a apurarnos un poquitín. Mucha falta bastante. Dice, determine si los puntos están en el interior o al exterior. O están en la frontera o en el borde de la función. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Aquí hay que agarrar a la función original, a la fórmula, a la ecuación de la circunferencia. Ok, y voy a agarrar uno por uno los puntos. Voy a empezar con el punto R. Pues voy a tomar esos puntos, el valor de X, el valor de Y, y lo voy a cambiar allá arriba. Ok, ¿qué fue lo que hice? Esto es X, lo cambié donde iba la X. Esto es Y, lo cambié donde iba la Y. Nada más. Lo meto en la calcu, pero eso sí, solo lo que está al lado izquierdo, no lo que está después del igual. Solo esta parte la meto a la calcu, sin el 20. ¿Cuánto haría eso? Esto 1, esto da 1. Y la pregunta es, ¿qué tipo de punto yo tengo? Bueno, cuando mi resultado me da menos que el resultado que está aquí, el punto es un punto interior.
Eso es lo que hay que hacer con el R. Ahora hay que hacer lo mismo con el W. 2, menos 2. ¿Qué vamos a hacer ahí? Lo mismo. Esto es X, esto es Y. Y vamos a ir a sustituir en la función. Entonces, la función era X más 2 a las 2 más Y más 8 a la 2 otra vez igual en veremos a 20 y empezamos a hacer el cambio. La X se cambia por el 2 y la Y se cambia por el menos 2 y de nuevo la calco. Sería 2 más 2 al cuadrado más menos 2 más 8 al cuadrado y compararlo con 20. 2 más 2, 4, 4 a la 2 ya da 16, menos 2 más 8 da 6, 6 a la 2 da 36, 16 más 36 es igual a 52. 52 es más grande que 16. Eso significa que es un punto que está afuera, se sale. Los exteriores van por fuera, son más grandes, son mayores. Básicamente ese es el procedimiento que hay que hacerlo siempre. Ok, me hablan de dos funciones y me piden que determine f o g. De esto si viene una, creo que no vienen las dos que venían siempre, ahora solo viene una. Entonces vamos a calcular el f o g. El f o g significa que yo voy a tomar una función f y a una función g y las voy a unir y voy a hacer una única función. ¿Quién es la función f aquí? Allá arriba dice que es 13x más 5. Ok, entonces la función g, que es 9 menos 4x, debe incorporarse, debe ponerse dentro de la función f. Entonces, ¿quién era la función f? 13x más 5. Profesor, ¿por qué dejó ese campote? Porque donde iba la x, ahora va a ir toda la otra función. No era un más, perdón, era un menos. Igual tengo que resolver 13 por 9 y 13 por 4. 13 por 9 debería dar 117. Este da menos 12 y al final da un más 5. 117 más 5, lo uno, lo meto a la cálculo. Y el menos 12 que no lo puedo unir. Por el momento lo dejo por ahí. Qué bárbaro que estoy escribiendo cualquier cosa. Menos 12. Y ahí terminaría el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Bien, como les dije, solo uno. No voy a practicar el otro porque por cuestiones de tiempo ya es hora de retirarnos. Vamos a ver rápidamente la última pregunta. Dice la última pregunta, según el siguiente conjunto, conteste lo que se le solicita. Ok, ahí me dan el conjunto y de ahí tengo que sacar todo lo que me piden. ¿Quién es el recorrido de los datos? El recorrido de los datos es agarrar el dato más grande que se llama máximo y restar el dato más pequeño que se llama mínimo. ¿Quién es aquí el más grande? ¿Quién es el máximo? 105, profe. Correcto. Ese es 107. ¿Quién sería el más pequeñito? 89. Exactamente. Mentira, el más grande era 107. No lo brincamos, ¿ve? Siempre hay que estar atento. En cualquier momento se topa un otro resultado. 107 y 89. ¿Y qué debo hacer? Bueno, el recorrido es a 107. 107. Le resto 89. Y lo que la cálculo me diga es mi respuesta. Regalado ese punto.
Encuentra el valor del cuartil 1 y el cuartil 2. Los cuartiles se encuentran a partir de que los datos estén ordenados. Vamos a poner los datos del más pequeño al más grande, empezando en el 89 y siguiendo de ahí en adelante. Sigue el 91. Por aquí hay un 92. Perdón, me brinqué el otro 91 que estaba aquí. Ahora sí el 92. Creo que brinca hasta el 95. 96. 97. 99 dos veces. 100 dos veces. 101. 105 y 107. Muy bien, ya que están ordenados, ahora sí ya puedo pensar en los cuartiles. Para pensar en los cuartiles empiezo con la mediana. ¿Cómo es el asunto de la mediana? Hay muchas formas de llegar a ella, pero es el valor que está en el centro. ¿Cuántos datos tengo? Voy a empezar por ahí. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Son 15 datos. La mediana es el valor que está en medio de esos 15 datos. ¿Eso qué significa? Que yo voy a contar lugares hasta llegar a la mediana. Que puedo hacer el arco iris y empezar a poner parejitas, lo que yo quiera para de alguna manera ir descartando y ir llegando a la respuesta. Si el arco iris me parece bien, termino ese que yo estoy medio intentando. Y va a llegar un momento donde o va a quedar un número solo o no va a quedar nadie, pero va a quedar como en medio. En este caso que quedó un número solo, ese es el cuartil 2, que es lo mismo que la mediana. Entonces a la pregunta de cuál es el cuartil 2, ya tengo la respuesta. 97. ¿Cómo se calcularía el cuartil 1 o el cuartil 3 si fueran necesarios? Bueno, el cuartil 1 se va a calcular en los datos que están a la izquierda de la mediana. Entonces el cuartil 1 va a terminar siendo un valor que esté aquí. ¿Qué hago para calcular el cuartil 1? Lo mismo que hice para calcular la mediana. Detrás de la mediana empiezo a hacer lo mismo. Entonces ya tengo el cuartil 1. Vale 91. Y la última pregunta, la moda y la media. ¿Quién es la moda? El que más se repita. ¿Cómo hacemos para saber quién es el que más se repite? Vamos a ojear. El 91 está 2 veces. El 99 está 2 veces. El 100 está 2 veces. Entonces todos esos valores que son los que más se destacan son la moda. La moda sería 91. 99 y 100 era. ¿Y quién es la media? La media es la suma de todos, dividido entre el total de datos. Entonces lo que voy a hacer es tomar a todos los números que están ahí, sumarlos y dividir eso entre 15, porque ahí hay 15 chavalos. Ustedes me dirán, o si alguien lo puede hacer, lo hace y no lo dicta, pero realmente es un trabajo ya de calculadora muchísimo más simple. Entonces no cuesta prácticamente nada. Bueno, chiquillos, no sé si hay alguna dudilla así extra.